Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros en este día. Vamos a estar en este día leyendo una palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer en 2 de Samuel, en el capítulo 15, un poco la historia de Absalón. La historia de Absalón que se subleva contra el rey David, su padre. Está en 2 de Samuel, capítulo 15. Y vamos a ver un poquito, estudiar esta palabra. Gloria a Dios. Entregamos a nuestro Padre Celestial en esta hora la palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por la palabra que tú nos das en este día. Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, te lo imploramos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, que tu sangre preciosa, Señor, nos esté limpiando y santificando, Padre. Dios mío, porque tu ojo escudriña nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Oh Dios mío, ten misericordia, Padre, ten misericordia de nosotros, tu pueblo, Señor. Danos entendimiento porque los días son malos, Señor, y los días irán de mal en peor, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, a limpiarnos cada día, Señor, a escudriñar nuestro corazón. Ahora queremos escudriñar tu palabra, pero que lo queremos hacer con tu dirección, Señor, para gloria de tu nombre. Aleluya, amén y amén. La gloria es de nuestro Padre Celestial. Entonces, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo un poco esta historia en el capítulo de 2 de Samuel, capítulo 15, el verso 1, y encontramos en el verso 1 que aconteció, dice, después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y hay un detalle bien importante en todo esto, amados hermanos, que dice que se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito, que venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me diera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Así dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y dice que al cabo de 4 años Absalón le dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mis votos que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey dijo, ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres en Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo el pueblo se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón.
daos prisas a partir, no sea que apresurándose Él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y era la ciudad a filo de espada. Y dice que el rey salió con toda su familia, pero el rey dejó en su casa a 10 concubinas para que guardasen la casa. Entonces se fue el rey, salió con sus siervos y con parte de su familia, iban por el camino. Bien, amados hermanos, vamos a examinar, vamos a estar haciendo un estudio bíblico sobre la personalidad de Absalón. Y al día de hoy, en que nosotros podemos escudriñar esta escritura, que al día de hoy, hermano, le diría que el pueblo de Dios hay muchos Absalón, y usted se va a quedar asombrado de lo que nos va a revelar la escritura por medio de su palabra. Y el primer versículo que vemos, antes de ver el primer versículo, quiero mostrarles también un poco de la personalidad de Absalón que tenía. Dice, lo vamos a leer eso en el capítulo 14, en el verso 25 en adelante, que nos dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto, o sea, era muy hermoso, un hombre muy atractivo, muy elegante. Dice que cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza y pesaba 200 ciclos de peso real. Le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija, que se llamó Tamar, la cual era también mujer de hermoso semblante. Sabemos que también Absalón tuvo una hermana, que por esa causa Absalón se había enojado mucho porque tenía una hermana que se llamaba Tamar, y uno de sus hermanos, un medio hermano que se llamaba Amnón, había abusado de esa hermana. Y entonces un poco nos cuenta la historia, usted lo puede buscar, está en el capítulo 13 de Segunda de Samuel, esta historia, pero hoy no nos vamos a referir a esa parte. Resulta que Absalón tramó venganza y demoró como unos años en tramar esa venganza, creo que fueron 2 años que estuvo tramando, y después invitó a Amnón y lo mató. Eso fue lo que hizo. Cometió homicidio. El corazón de Absalón era un corazón, meditaba las cosas y se las guardaba y después ejecutaba. En el caso de Amnón podemos ver un carácter un poco rencoroso y que guardaba todo eso lo guardaba en su corazón. Vemos que tramó contra su hermano Amnón. Y dijo, cuando él estuviera bien, que hubiera tomado bastante vino y estuviera alegre, entonces ahí aprovechar y matarlo. O sea, él había tramado contra su hermano igual que Caín, tenía un espíritu homicida, era vengativo, rencoroso. También podemos ver en el verso 25 que era muy vanidoso. ¿Por qué? Porque era de hermoso parecer. Dice que era alabado por su hermosura, que todo lo que había de él era sin defecto, nos cuenta la escritura. También podemos ver en el verso 1 que estuvimos viendo, que dice que se hizo carros, le gustaba la apariencia, la grandeza, el brillo, la gloria y la fama. Y vemos ahí que le gustaba también ser alabado. En el verso 2 podemos ver también allí en el verso 2, cuando venía el pueblo buscando al rey, él estaba siempre adelante, ya en la puerta los estaba esperando. Y ya en la puerta ahí de la ciudad estaba y buscaba la oportunidad. Era un hombre oportunista.
era ventajero, era ligero, era rápido, perspicaz, astuto. Y hay un detalle que podemos ver también en el verso 3, porque él le decía, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Trataba de minimizar al rey su padre y engrandecerse él. Y cuando le digo esto, amado hermano, pienso y me hace reflexionar la Escritura en todos aquellos ministros de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que también tienen este tipo de actitudes, así como tenía Absalón, porque esta es la palabra que el Señor me ha entregado para su pueblo y sobre todo para aquellos que están en lugar de eminencia o en lugar de privilegio a fin de servir al Señor. Ese pueblo, amado hermano, que hay un remanente, escuche bien, que sirven a Dios, pero son oportunistas también y buscan fama, así como hacía Absalón, de la misma manera. Por eso ahí vemos en el verso 3 cómo él le daba alabanza a aquellas personas que venían buscando al rey y trataba de minimizar al rey, o sea, como esas personas que reciben toda la alabanza de las personas, tú sí que eres buena, tú sí que eres bueno, tú sí que eres un gran pastor, un gran profeta, un gran siervo, una gran sierva, eres muy ungida, eres muy aquí, muy allá, o sea, reciben todo tipo de alabanza y nunca rechazan la alabanza, se dejan alabar, se dejan y no solamente eso, también le dicen buenas palabras a la gente, así como le decía Absalón, como les decía Absalón a los del pueblo, para quedar bien con ellos, para buscar esa oportunidad. Era ventajero, era ligero, era perspicaz y era muy astuto. Y tenía lisonjas. Esta palabra lisonjas podemos buscarlas. Hay muchos profetas que son así lisonjeros y profetizas, pastores y mujeres que se hacen llamar pastoras o siervas también, que reciben toda la alabanza y toda la gloria y no rechazan, no rechazan, no le dan la gloria a Dios, no rechazan la alabanza hacia ellas. Aquí vemos que Absalón no rechazaba la alabanza, no solamente eso, sino que se inclinaba y también les besaba, dice, su mano, y les decía, ay, quien me diera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia. Entonces se recomendaba a sí mismo, él se recomendaba a sí mismo, y para esto vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 3, 18, vamos a escudriñar la escritura, gloria a Dios, porque hay muchos siervos que reciben la gloria, que les gusta que los alaben, y dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 3, 18, dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Vemos que Absalón era astuto, muy astuto. Pero dice que el Señor prende a los sabios en la astucia de ellos. También nos dice la palabra, no es de los ligeros la carrera, no es de los ligeros, sino en aquel que Dios tiene misericordia. Porque muchos de esos que se creen muy ligeritos no terminarán la carrera porque son ventajeros, porque usan de atajos, son alcahuetes, o no sé cómo le dice en su país. Aquí yo noté muchos sinónimos,
de ese tipo de sinónimos. En algunos países le dicen bocón, en otros lados le dicen el cahuete, en otros le dicen charlatán, en otros países le dicen chupamedias, lambiscón, cornetero y otra cantidad de tipo de palabras que usan el común de las personas para identificar este tipo de personas adulonas, porque saben que de esa persona van a recibir buenos regalos, buenas ofrendas, buenos diezmos, y entonces esa persona no les va a estar exhortando por su pecado, sea adúltero, sea fornicario, ande seductor, seductora, sensual o como sea que ande usted, no le van a decir nada, lo van a dejar. ¿Por qué? Porque no le interesa su salvación, le interesa lo que usted les pueda llevar. Entonces esa persona no lo va a reprender, aunque usted sea un mentiroso, aunque usted haga negocios fraudulentos y le lleve sus diezmos, no le van a decir eso está mal. ¿Sabe por qué no se lo van a decir? Porque no lo aman. Aunque en la apariencia pareciera que Absalón amara tanto a aquel pueblo, fuera una persona tan amable, sin embargo la intención de su corazón era robar el corazón. Un parecido a Satanás también cuando conquistó a la tercera parte de los ángeles, porque lo que él perseguía era el trono del rey del Señor, del trono del rey de reyes y señor de señores. Perseguía el trono de Dios, quería sentarse en el trono de Dios, quería tener el lugar de la gloria, quería ser alabado. Y asimismo vemos que Absalón buscaba exactamente lo mismo. Y todo esto que estaba haciendo no tenía una buena intención. ¿Por qué? Porque no fue a informarle al rey su padre. Es más, se le adelantó con astucia, poniéndose a la puerta en primer lugar para recibir al pueblo que venía al rey. Dice que de esta manera robaba el corazón del pueblo. Tenía una actitud de astucia, de sagacidad. Era igual que como dice, tiene un corazón bien torcido, era como un zorro, porque él hacía zorrerías, porque él lo hacía escondido, amados hermanos. Mi padre le dicen son unos zorros, o sea, astutos, son personas muy astutas. Así también al día de hoy hay profetas, hay pastores, hay maestros, personas que tienen este tipo de actitudes al fin de llevarse la gloria de Dios. Pareciera que son buenas personas, pero en realidad no lo son porque están buscando su propia gloria. También adoradores y adoradoras que están ahí por internet, tú los ves y es realmente fuego extraño el que tienen encendido. ¿Para qué? Para conquistar a los sensuales, a los que no tienen espíritu. Allí podemos ver mucha apostasía en la alabanza, con cualquier tipo de ropas, prendiendo humo en los altares oscuros o colores con violetas o con luces psicodélicas. ¿Por qué? Porque están buscando su propia gloria, están buscando los aplausos, están buscando la alabanza. Y de la misma manera hay también profetas y profetisas siguiendo este tipo de camino, buscando su propia gloria y ser ellos alabados, ellos honrados. Entonces vemos, dice la Escritura en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, dice la Escritura. También podemos leer, aleluya, donde dice acá en 2 de Pedro capítulo 2, lo podemos encontrar en Judas 3:13, que nos dice de esta manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Que eso fue lo que le pasó a Absalón. Él atrajo sobre sí destrucción repentina porque su fin, sabemos los que conocemos la historia, que terminó muerto.
Él perseguía el trono del rey. Él quería sentarse en el trono. Él quería ser el rey. No le alcanzaba con su belleza. Sabemos, también Satanás hizo exactamente lo mismo. ¿Qué había en Caín? También había un espíritu homicida. Hoy en día también falsos profetas, maestros, pastores, apóstoles, diferentes ministros que han sido levantados en un tiempo por Dios, empezaron bien y sin embargo tú los ves ahora, se han llenado de vanagloria, se han llenado de esa gloria que le han robado a Dios, así como Absalón robaba el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque quieren la gloria del rey, quieren la gloria del rey. Caín tenía también un espíritu de homicida. ¿Por qué? Porque mató a su hermano. ¿Qué pasó a Absalón? Absalón también mató a su hermano. Y hoy en día muchos de esos pastores matan el ministerio de muchos hermanitos que Dios levanta, que Dios le da revelación, que Dios le da palabra profética, los mandan callar la boca, les cierran la boca. Si alguien les exhorta o les dice eso no, lo que usted está haciendo está mal, a Dios no le gusta que el templo se coma adentro o que se paseen con utensilios dentro del templo y mandan a los hermanitos callar la boca. Esos hermanitos vienen de parte de Dios diciéndole, hermano, usted no venda el mensaje, no cambie el mensaje. ¿Y qué hacen? Los reprenden, los manda a sentar, matan a su hermano, tienen espíritus homicidas, le levantan calumnias, le levantan mentiras, le levantan difamaciones. Oh, Dios me reveló, yo soñé, que esto, que el otro, y le inventan una calumnia a fin de desmerecer a su hermano o a su hermana, para que nadie le escuche y ellos exaltarse y engrandecerse. Esto también está pasando. Ministros, porque son pequeños siervos y pequeñas siervas que vienen con un mensaje de parte de Dios, pero son rechazados por este tipo de personas que se han llenado de vanagloria. Vemos que Absalón se recomendaba a sí mismo, decía, yo les haría justicia, no dijo Dios les haría justicia. En ningún momento puso a Dios en primer lugar como David su padre. Podemos ver que él en todo momento, usted puede leer hasta los salmos de David, él le daba la gloria a Dios, ponía a Dios en primer lugar y no se quedaba con la gloria de Dios. Y aun cuando se equivocó, reconoció su pecado y humillaba su corazón. Sin embargo, Absalón tenía un espíritu de engaño, un espíritu de traición, un espíritu homicida, lo mismo que Satanás, que traicionó a Dios. Se levantó contra el rey, se levantó, ¿por qué? Porque quería su trono, quería la gloria de Dios para él. Así también hay muchos ministros que hoy en día se levantan con el mismo espíritu de Absalón, hijos del rey, de reyes y señor de señores, que están dentro de las iglesias, están levantados con el espíritu de Absalón, y no son uno ni dos, son miles levantados con el espíritu de Absalón, creyéndose sabios, creyéndose astutos, creyéndose inteligentes, que ellos van a reinar, que van a obtener el primer lugar, que son incomparables, que son únicos y se alaban a sí mismos, así como Absalón, que dijo, Absalón reina en Hebrón, y hacía que todos cornetearan, que todos lo alabaran, que corrieran delante de él. Dice que se había hecho carros y caballos, carros. ¿Por qué? Porque buscaba la apariencia de grandeza, así como hoy en día se hacen unos altares, hermano, llenos de luces de colores, una cosa, hermano, hay adoradores que adoran, pero no adoran en espíritu y en verdad. Lo que hacen para cantar, lo hacen para recibir gloria de hombre, para robarle la gloria a Dios, porque ya no se sienten siervos ni siervas. Lo que ellos se han enseñoreado del pueblo, se han enseñoreado.
de la misma manera que Absalón, que tenía un espíritu traicionero y engañador. Eso, así era como se conducía, porque dice que aquellos invitados, muchos son invitados a sus plataformas a suscribirse y a estar en esos canales también y estar en sus iglesias y pertenecer a su denominación, pero dice que iban en la sencillez sin saber absolutamente nada, o sea que eran engañados, fueron engañados. Dice la palabra de Dios que estábamos leyendo, dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y es lo que está pasando, porque les están permitiendo que las mujeres y los hombres anden y vivan como se les da la gana, que vistan como quieran. Dice, eso no es nada, a Dios solo le gusta el corazón, a Dios le gusta el corazón. Como que si Dios comiera corazón, hermano, cuando la palabra de Dios dice que tenemos que estar irreprensiblemente en alma, cuerpo, y no dice en corazón, dice cuerpo, o sea que todo nuestro cuerpo debe ser guardado irreprensiblemente. Entonces dice, no, eso no es nada, tú puedes andar como tú quieres, con tu falda corta, ir a la playa, pintarte, cortarte el pelo, pelarte la ceja, hacer como tú quieras, si quieres bigote, barba, candado, si quieres hazte un peinado, le dicen a los hombres como tú quieras, moderno, diferentes cortes, tú puedes ser moderno porque Dios, eso ya es antiguo, y así, hermano, dicen, tú puedes andar a la moda porque ese es el brillo que tienes que tener. Yo iba a una iglesia que decían, ese es el brillo, que tú tienes que tener brillo porque eres una hija de Dios. Entonces, hermano, pero no es el brillo del mundo que tenemos que tener. Vosotros sois la luz del mundo. No puede el mundo, porque esa luz no es una luz que salve a nadie. Y hoy en día están trayendo el mundo a los altares y el Señor por esta causa está muy enojado con su pueblo, por lo cual dice el Señor que estos son días de retribución, días de juicio para el pueblo de Dios, y cada uno debemos de ajustarnos de cómo estamos andando. Así que vemos en este ejemplo que nos está dando la Escritura de Absalón, cómo él se conducía, y al día de hoy este mismo espíritu se mueve dentro del pueblo de Dios, en el liderazgo, en muchos que se han levantado en las redes sociales, que están monetizando sus canales, que están llevándose mucho dinero porque le han vendido el mensaje, se lo han vendido a YouTube. YouTube les paga, son siervos de YouTube, han hecho alianza con YouTube, son socios de YouTube. Entonces, venden el mensaje. Y como dice la Escritura, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, así como hacía Absalón. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No se duerme, su perdición no se tarda. La condenación no se va a tardar. Su perdición no se va a dormir. Los está esperando. Solo está esperando el Señor el momento para darles el azote que les corresponde. Muchos no van a tener tiempo de arrepentirse porque han hecho tanto daño al Evangelio. Se han levantado para condenar al justo y para salvar a aquellos. Dicen, no, tú eres una religiosa, eres un religioso que estás hablando de santidad por fuera, ¿qué es eso? Dice, no, ahora está todo está permitido porque a libertad nos llamó Dios, pues usan la libertad como un libertinaje, no es la libertad de Cristo, la libertad del Espíritu. Dice, pero estos, dice 2 de Pedro 2:12, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición,
recibiendo el galardón de su injusticia. Ese es el galardón que van a recibir, el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. La pasan muy bien. Estos son inmundicias y manchas quienes, aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Ahí tú los ves, meta selfie, adoradoras, cantantes, cantores, predicadores, profetas, profetizas. Oh, me estoy sacando aquí, hermanitas, le estoy grabando, aquí estoy en la Torre de Pisa, aquí estoy en Francia, aquí estoy paseando miren, acá estoy subiéndome al avión, miren, la arquitectura. Ese es el evangelio que están predicando, la vanagloria, mostrando, oh, yo estoy tan bendecida. Eso no es porque nosotros somos extranjeros y peregrinos, hermano. No tenemos que estar mostrando gloria de este mundo a nadie, porque eso es jactancia, eso al Señor no le agrada, ese tipo de actitudes. Dice, estos son inmundicias, dice, tienen por delicia el gozar de los deleites temporales cada día. Son inmundicias, dice el Señor, y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Se recrean vendiendo el mensaje, cobrando, y otros cobran por la oración. Ay, hermanita, ¿puede orar por mí? Hermanita fulana, hermanito mengano, ¿puede orar por mí? Le voy a mandar una ofrendita. Tengo el diezmito aquí para mandarle. Tengo aquí, mire, sí, cómo no. Te llamo a cada rato igual. Así me mandas una ofrenda. No se lo dicen, pero la intención de sus corazones son perversas. Y Dios no se agrada de eso. Quieren sacar ventaja de sus hermanos, así como lo hacía Absalón. Tienen un espíritu perverso. Acá me dice la Escritura, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, aquellas almas que por la falta de conocimiento de la Escritura, estas personas se aprovechan. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. ¿Por qué? Porque les gusta gozar de los deleites temporales, andan en hoteles mostrando y filmándose y mostrando toda esa vanagloria para sus hermanitos, como si diciendo, este es el evangelio. Este es el evangelio. No, eso no es el evangelio. Eso es la vanagloria de la vida. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Así es, al día de hoy se han extraviado y están siguiendo el camino de Balaán, que vendió la palabra, vendía el mensaje, recibía un premio por su maldad. Con un consejo que dio Balaam, el pueblo de Dios se torció, dijo Balaam. Mándenle mujeres extranjeras, mándenle incircuncisos para que el pueblo se perviertan y forniquen. Y así pasó, así mismo. Y hubo un hombre que fue Fines, el cual tuvo celos de Dios y alanceó, mató a aquella pareja que habían fornicado y que venía haciendo burla en el campamento. Hoy en día muchos hacen burla dentro de la iglesia diciendo, oh, yo me recasé, adulteré, forniqué, aquí estoy, traigo la segunda, la tercera esposa o el segundo marido porque aquel ya es viejo, el otro. Y muchos pastores festejan esto y dicen, yo los voy a casar. Y se afirman en eso. Y les permiten que hagan todo ese tipo de cosas. Y dice, bueno, una copita no es nada, un vasito no es nada, bueno, pero ya el segundo, acá dice, y todavía te hablan con el versículo, dice Timoteo que te puedes tomar un vasito de vino por el estómago. Dice, bueno, pero tómate uno, pero resulta que ese vasito se compra en un vaso de medio litro o de 3/4 litro, cosa de que sea un vaso, pero un vaso extra largo. Y de esa manera hacen burla del evangelio.
Dice la Escritura, estos son fuentes sin agua. ¿Se creen que acaso pueden burlarse de Dios? Estos son nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Acaso tu salvación no vale nada? ¿No piensas que un día menos pensado tu vida va a ser cortada y no vas a tener tiempo? Un accidente, sales a la calle, te da algo al corazón, te vas a bañar, te da un paro, te acuestas a dormir, no te despiertas más y vas derecho para el infierno por no haber reprendido el pecado en tu denominación. Oh, dice esta hermana es muy dura, les dice a las hermanas que no pueden andar de semidesnuda, que no pueden andar de llore, ay, no tiene piedad, no tiene misericordia, no, porque te amo, te corrijo y te digo, hermana, ordena tus caminos para que no te vayas al infierno, porque mira, si te mueres en esa condición, te vas derecho para el infierno. ¿Por qué? Porque has hecho pecar a tu prójimo, has hecho que los ojos de otros adulteren, porque dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Te he dicho estas cosas porque dice la Escritura que el que ama corrige, el que ama corrige y dice esto está mal, te vas a perder, ordena tus caminos. Dice, les promueve libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Le dicen, esto es libertad, Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en el error. O en una vez habían huido, pero ahora les prometen libertad, pero ellos son esclavos de corrupción. ¿Por qué? Porque están corrompidos ellos y hacen que los demás también se corrompan. Hacen que los nuevos que no conocen la Escritura se corrompan, permitiendo el pecado dentro de sus iglesias, dando malos consejos al pueblo y haciendo que el pueblo se desvíe porque buscan su propia gloria, no buscan la gloria de Dios, buscan recibir ellos alabanzas, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si eres esclavo del pecado, el que te vence es el pecado, te vence un vaso de vino, de cerveza, pues eres esclavo del que te venció. Te vence el sexo, te vence el adulterio, eres esclavo del adulterio. Ahora eres esclavo de ese pecado, te ha vencido el pecado. Si eres esclava, mujer, de la vanidad, del orgullo y de la vida, de las cosas de este mundo, los deseos de los ojos, entonces estás esclavo otra vez. Dice, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo en un tiempo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento. Mejor hubiera sido no haber conocido el camino de Cristo. Porque mira ahora, muchos han continuado en el pecado, se han vuelto otra vez a su antigua vida y aún dentro de la iglesia están perdidos. Aún creyendo en Jesús están perdidos. Creen en Jesús, pero no hacen lo que Jesús le dice. Creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero los demonios también creen y tiemblan, dice la Escritura, pero nunca van a ser salvos. Aquí me dice la Escritura que les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. El perro vuelve a su vómito. Así hay muchos ministros que han vuelto a su vómito. Y como la puerca lavada, vuelven a revolcarse en el barro. Primera de Juan 2:19 dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Muchos ministros que dicen, yo puedo hacer con mi esposa lo que quiera. En mi intimidad me pertenece el cuerpo de ella. Puedo hacer lo que ella quiera y ella puede hacerlo conmigo lo que quiera. Y ahí están revolcándose como animales, haciendo cosas que son desagradables al Señor. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Se dicen cristianos, pero creo que hasta Satanás se dice cristiano. Aquí Absalón decía, yo sí que soy bueno,
yo sí que soy bueno, oh, yo les haría justicia. Y no le dijo Satanás a nuestro Señor, oh, yo te daré los reinos de este mundo si postrado me adorase. Cualquiera diría, pero ¿por qué no los aceptas? Te está regalando todos los reinos, no tienes que pasar por las cruz. Pero nada es gratis en esta vida, hermano. Todos tenemos que pasar por la cruz, dice la Escritura. Que carguemos nuestra cruz y sigamos al Señor. Hay un precio que pagar. No es gratis la salvación. Es gratuita si crees en Jesús, pero dice la Escritura, niégate a ti mismo. Ese es el precio que tienes que pagar. Negarte a ti mismo para ser salvo. Gloria a Dios. Dice que recibimos esta salvación por fe y por gracia. Pero hay un precio que pagar y es negarnos a nosotros mismos para tomar la cruz de Cristo. Ese es el precio, tomar la cruz de Cristo, porque dice el Señor, ligera es mi carga, es ligera mi carga. Vengan a mí, dice el Señor, y tomen mi carga que es ligera. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice la Escritura, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, malagradecidos, dice la Escritura, sin afecto natural, implacables, calumniadores e intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos e infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es lo que está pasando al día de hoy en las iglesias, que es una vergüenza lo que está pasando. Ministros de años en el Evangelio tienen una boca, hermano, que es una vergüenza. Como maldicen a sus hermanos. Hoy, hermano, escuchaba a un predicador evangelista que solamente se daba alabanza porque yo soy pariente de fulano de tal, que fue un gran ministro, y todos los demás les decía cada palabrota, que tonto era la más pequeña que le decía, a sus hermanos, de todo, hermano, burlándose de aquellos que guardan la santidad, digo. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello, y a esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento y están reprobados ya en cuanto a la fe, hermanos. Mas no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, dice el Señor, como lo fue también la de aquellos. Lamentablemente, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, tú tienes conocimiento, pero haces cosas como que no conocieras nada. Permites muchas cosas en tu vida. Entonces dice que esa persona que es débil, por la que Cristo murió, dice que tú herirás esa conciencia débil, entonces contra Cristo pecáis, dice. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Que Dios nos ayude. Apocalipsis 2:14 nos dice, tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña, dice a Balac, a poner tropiezo. Enseña a Balac a poner tropiezo. Eso era lo que estaba pasando. Dice, ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué? Porque participaban también
de la idolatría. El pueblo de Dios se juntó con los incircuncisos. ¿Se juntó para qué? Para comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer actos de inmoralidad, nos dice la Escritura. Así está el pueblo de Dios cometiendo actos de inmoralidad al día de hoy, festejando fiestas que a Dios no le agradan. Así mismo está el pueblo el día de hoy. Todas las fiestas paganas que pueden, el pueblo las festeja. Que fin de año, que año nuevo, que la fiesta del 24, que el solsticio, que todo ese tipo de fiestas, que las fiestas de la libertad y fiestas de no sé qué y todo eso. Así está el pueblo. Y allí vemos que entonces Absalón, retomando un poquito, dice que, y nos dicen los proverbios que aunque hable amigablemente, no tenemos que estar siguiendo. ¿Por qué? Porque esa persona engaño tiene en su corazón. Gloria a Cristo. Vamos a ir viendo, gloria a Dios, todo esto que estuvimos estudiando un poco de Absalón. Todas estas personas iban con los ojos cerrados, los que siguieron a Absalón, hermanos. Iban incautos, no sabían que Absalón estaba tramando derrotar al rey, quitarle su trono. Y dice que la conspiración se hizo poderosa. Hablaron mentiras y traicionaron al rey. Traicionaron al rey. Así está el pueblo también de hoy traicionando al rey. Exactamente igual están traicionando al Rey de Reyes y Señor de Señor. Gloria al nombre del Señor. El Señor dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, porque yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Hay un precio que pagar. ¿Acaso te va a salir gratis? No, acá dice, tú no eres ni frío ni caliente. Entonces ve allá, dice, a comprar. Ve a comprar, dice, ese oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Acaso cree que la salvación tan preciosa que nuestro Señor nos ha regalado, crees que puedes seguir viviendo de cualquier manera? No, tienes que pagar el precio de cargar la cruz, de someterte, de obedecer la palabra. Porque los que obedecen mi palabra, esos son los que me aman, dice el Señor. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No robando lugar ni robándole la gloria, sino que el Señor dice, se sentará conmigo en mi trono, porque el Señor te invitará, no como este Absalón, que él mismo se quería llevar la gloria y quería sentarse en el trono a la fuerza, robándole la gloria al rey, robándole la gloria a su padre, quería sentarse en el trono. Pero no es de esa manera, no es por fuerza, dice el Señor, sino es buscando en el Espíritu y siendo obediente a Dios. Esa es la forma. Por eso dice, el que venciere, ¿qué tienes que vencer? La vanagloria de la vida, el orgullo, la arrogancia, el yo.
Tienes que ser un vencedor para poder, dice, sentarte conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Señor sea contigo. Gloria a Dios, aleluya. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. La he entregado en tu nombre, Jesús. Te ruego, Padre, que redargullas a cada uno de pecado, de justicia y de juicio. Nos muestres el camino que debemos andar, Señor. Convertirnos a ti de todo corazón, Señor. Dejar el mundo y seguirte a ti, Señor. Como dice tu palabra, Dios mío. Preguntad por las sendas antiguas y andar por ellas, Dios mío. Ayuda a tu pueblo, ayúdanos a todos, Señor. Y ten misericordia de nosotros, Padre. No nos deje desviar ni a derecha ni a izquierda, Señor. Como dices tú en tu palabra, arrepiéntete, sé pues celoso y arrepiéntete. Aleluya, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Amén y amén. Será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios. Tal vez tengamos una segunda parte, si el Señor lo permite. Sea toda la gloria para nuestro Señor. Examinemos cómo estamos andando, amados hermanos. No sea que el Señor llegue y no nos encuentre como Él nos ha mandado a estar preparados, como las 5 vírgenes prudentes. Que tú y yo seamos una de ellas y no de las que estaban durmiendo y tenían la lámpara vacía. Oh santo, gloria a Dios. Danos aceite, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.